Es el segundo módulo de cristianismo, correspondiente a la serie del Alto Imperio. Habíamos hablado de las fuentes que nos atestiguan de alguna manera la existencia histórica del personaje llamado Jesús. Ahora hablaríamos un poco de cuáles son las ideas, bueno, de algo de la vida de Jesús y de las ideas que aporta en el mundo religioso romano. Jesús nace en Belén, pasa la mayor parte de su infancia y de su juventud en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Esos primeros 30 años de su vida son poco conocidos, son difundidos los últimos 3 años, que son los de su predicación pública, que están atestiguados, como dijimos, en los textos del Nuevo Testamento, fundamentalmente en los Evangelios. Sabemos que fue bautizado por Juan, Juan llamado el Bautista, que es otro Juan, que no es el evangelista. Seguramente dijimos un esenio por el rito del bautismo. Eh, Su nombre es Jesús, hijo de el carpintero José, que viene del linaje judío de David, y en ese sentido correspondía al anuncio de que el Mesías tenía que provenir de la casa de David. Y según el dogma cristiano posterior, muy posterior, de la Edad Media, hijo de una Virgen María. Esto es importante, saber que el dogma de la virginidad de María fue una construcción de la Baja Edad Media en realidad. Bueno, también los evangelios canónicos, o sea, los que están aceptados por la Iglesia, no mencionan si Jesús tuvo hermanos, pero sí hay evangelios apócrifos, o sea, no autorizados por la Iglesia, que mencionan varios hermanos de Jesús, incluso entre ellos algunos de sus seguidores. Y el centro del relato evangélico, que como dijimos, Euangelion en griego quiere decir buena nueva o buena noticia. La buena noticia es la noticia de la salvación del pecado y de, sobre todo, de la posibilidad de la vida eterna. Como dijimos, había grupos judíos que no creían en la resurrección o en la vida eterna, la vida después de la muerte, como sí creían otras religiones orientales, como la egipcia. Bueno, el centro de estas ideas, de esta buena nueva, es que este Jesús se llama a sí mismo Hijo de Dios. Eh, no solo Mesías, Salvador, que dijimos había muchos que se autoproclamaban Mesías en esa época y que correspondían a las expectativas de los judíos de que viniera un Salvador anunciado ya desde el Antiguo Testamento, sino que se proclama él mismo Hijo de Dios y Dios el mismo. Esto fue la causa del gran rechazo que tuvo en la mayor parte de los grupos judíos, que lo acusaron de blasfemia, o sea, de querer asimilarse a Dios, algo impensable. Lo más sagrado que habían tenido los judíos como figura religiosa eran los profetas, que eran hombres a través de los cuales Dios hablaba, pero ninguno de ellos se atrevió a decir que era Dios el mismo, como sí lo hace Jesús. Jesús también recibe prontamente el nombre de Cristo o Christos, que en griego quiere decir el ungido. Esto refería a la ceremonia de unción en aceite que también tenían los reyes en otras civilizaciones orientales, pero que en este caso quería decir aquel que estaba destinado a una misión sagrada. Lo más revolucionario del mensaje de Jesús dentro del judaísmo no solamente es que es hijo de Dios, que anuncia la inmortalidad del alma, que anuncia la proximidad del juicio final, sino que frente a toda la ley que escrupulosamente se había elaborado a lo largo de siglos y que a partir de los mandamientos dados a Moisés establecía lo que era bueno, lo que era malo, lo que Yahvé quería, el pacto que Yahvé hacía con el pueblo hebreo, es que proclama que la ley más importante, la que resume todas las leyes, es la ley del amor universal. O sea, la entrega incluso de la propia vida, como va a ser él,
por los demás hombres, y aquí no hace distinción entre los judíos y los gentiles. Así, él es un judío, él va al templo, a veces critica la actitud de los llamados mercaderes del templo, o sea, los que hacen de la religión también un negocio, pero si bien es un judío y tiene respeto por la ley, plantea que lo que pide Dios está más allá de esa ley. No dice que no se respete la ley, dice que es más importante el amor que los ritos y que la ley. Y por amor se entiende eso, ¿no? La solidaridad, la entrega a los hermanos, el compartir los bienes, y los evangelios están plagados de parábolas, que son los relatos en clave de metáfora por la cual habla Jesús, o los evangelios dicen que habló Jesús, en los cuales se muestra que el egoísmo, que el orgullo, que la soberbia, que la avaricia, que el apego a los bienes materiales son obstáculos reales para llegar a Dios. Que este Dios es un Dios más cerca de aquellos, de los pobres y de los humildes, y que en ese sentido la salvación para ellos es más fácil que lo que va a ser para los ricos, en la medida en que los ricos ponen su corazón, como dice Jesús en un momento, más en los bienes materiales y en el apego a sus bienes que en Dios. Esto que era así nuevo en cuanto a poner algo por encima de la ley, que era un poco el baluarte de la religión judía, eh, va a dar esperanzas a muchos pobres, no solamente en Palestina, sino, o sea, en Judea, sino después en Roma, cuando se expanda el cristianismo. Una prueba de esta cercanía de Jesús a los humildes es que sus primeros seguidores, los apóstoles, son casi todos extraídos de los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Son pescadores, hombres sin fortuna, eh, y ellos son los que de alguna manera dan testimonio, que después relatan los evangelistas también, de milagros que hace Jesús, ¿no? Y esos milagros, como dar vida a los ciegos, resucitar a los muertos, eso van a ser de alguna manera las comprobaciones que dicen los apóstoles y los evangelistas de la divinidad de Jesús. La acusación del Sanedrín es la central, o sea, Jesús es un personaje contrario a muchas de las reglas del judaísmo. Entonces el principal problema va a ser con los judíos. El tema es que para que lo condenaran los romanos, para evitar la propagación de las ideas de Jesús dentro de los judíos, el Sanedrín necesitaba la ratificación del procurador romano, que en ese momento era Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no tiene intervención en una disputa religiosa, entonces en ese sentido dice como que este no es mi tema. No es por indiferencia, es porque no le correspondía. Pero para eso el Sanedrín también acusa a Jesús de querer ser rey de los judíos. Y en ese sentido, un posible rey de los judíos, en sentido político, que Jesús había aclarado que no lo era, pero digo, la acusación lo plantea de esa manera, es lo que de alguna forma convence a Pilatos, por lo menos de poner a consideración del pueblo, que de los tres condenados que hay, que siempre había alguna absolución, ¿a quién se condena? Y bueno, el propio pueblo decide que se condene a Jesús, lo cual muestra que el cristianismo era todavía muy minoritario dentro de la población de Judea, ¿verdad? Bueno, se condena a Jesús a la crucifixión, que era la peor de las penas, la que se aplicaba a los reos y a los esclavos, y según cuentan los evangelios, resucita al tercer día, pasa unos días con sus discípulos y luego asciende a los cielos. A los 10 días de esa ascensión a los cielos que relatan los evangelistas, vuelve en espíritu, el llamado Espíritu Santo, que también este dogma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es del siglo I, va a ser elaborado en el Bajo Imperio, en el Concilio de Nicea. Pero, pero de todos modos los evangelistas hablan del Espíritu que los visita, o sea que es esa presencia de Dios que permanece en la tierra hasta la segunda venida de Jesús, que él anuncia, que se llama parusía, que va a ser el fin de los tiempos.
tiempos, ¿no? El fin de los tiempos y el comienzo del reino de Dios. Allí ya se instala la idea de que va a haber un reino que no es un reino terrenal, no es un reino de este mundo, es el reino de los cielos, donde van a ser juzgados los vivos y los muertos en función de su adhesión a las normas que Jesús implanta, de su fe en Dios. Bien, ahí está todo el problema del pecado, de si la salvación se logra por la fe o por las obras, que va a ser un problema posterior del fin de la Edad Media, del Renacimiento, digamos, la gran disputa de Lutero, ¿no? Bien, producidos estos hechos fundamentales, comienza la predicación, inicialmente de los apóstoles, inicialmente en Judea, y después de otros seguidores, entre los cuales se destaca San Pablo, o sea, Pablo de Tarso, después santificado por la Iglesia, llamado el apóstol de los gentiles. Pablo no fue apóstol, no estuvo dentro del grupo de los 12 apóstoles, pero fue el gran divulgador del cristianismo en las comunidades de Asia Menor y después en las de Grecia, y de eso nos cuentan sus epístolas. Los hechos de los apóstoles son los que narran la expansión del cristianismo primitivo, y fundamentalmente las epístolas, las dudas y las aclaraciones que hace San Pablo a las primeras comunidades cristianas. Esas comunidades cristianas que se forman en todas las ciudades de Asia, en todas no, pero en muchas partes de las ciudades de Asia Menor y de Grecia. La primera comunidad cristiana es en Jerusalén, la primera en Asia es en Antioquía, pero después en varios viajes Pablo va a Grecia y Pablo termina en Roma, donde es hecho prisionero y donde sufre muerte por martirio. La muerte por martirio es la muerte que está debida a la fidelidad a Cristo cuando se le exige que abandone las ideas cristianas. Bueno, el cristiano que no abandona y prefiere la muerte, a eso es considerado un mártir, y va a haber mártires a lo largo de todo el siglo I y segundo, en la medida en que después, al principio en Roma, el cristianismo no es considerado una amenaza, pero progresivamente, en la medida en que se empieza a extender esta creencia, sobre todo en los sectores más pobres y entre las mujeres, comienza a ser temido, ¿no? En realidad, las primeras comunidades cristianas, muchas de ellas se tuvieron que refugiar en las catacumbas, en esos refugios subterráneos donde practicaban esos ritos de la comida sagrada, rememorando la última cena de Jesús, la Eucaristía, pero que sobre ellos corrían todas esas versiones extrañas de ritos aberrantes, donde había sacrificio de niños. Y en realidad los problemas graves empiezan cuando crece este movimiento, y ante la exigencia que tenían todos los ciudadanos romanos de jurar por la divinidad del emperador, los cristianos se niegan a jurar por la divinidad del emperador, porque no admiten ninguna divinidad en un ser humano que no sea Jesús, y allí empiezan las persecuciones. Empiezan con Nerón, pero las grandes persecuciones son las del siglo segundo, y el gran movimiento del martirologio es del siglo segundo, donde al mismo tiempo ya hay formados algunos intelectuales cristianos, pocos todavía, que son los fundadores de lo que se llama la patrística, o sea, los padres de la Iglesia, que empiezan a elaborar cierto dogma. O sea, hasta ese momento se contaba solo con los relatos de la vida de Jesús, pero no estaban estipuladas las bases de la religión en términos dogmáticos, o sea, un cuerpo de creencias aceptado. Eso empieza a elaborarse tímidamente en el siglo II, eh, muchas veces en discusión con la intelectualidad clásica, la intelectualidad filosófica de los romanos, y va a ser ya un fenómeno propio del Bajo Imperio. O sea, la elaboración del dogma cristiano, la organización de la Iglesia y la disputa entre la cultura romana o clásica y la cultura cristiana va a ser un fenómeno absolutamente estructural, digamos, de la cultura del Bajo Imperio, o sea que no corresponde al periodo este que nosotros estamos mencionando.